Como muy bien saben, hemos estado viendo la Biblia libro por libro y en ocasiones anteriores, en los domingos que nos han precedido, hemos estado viendo a los profetas menores. Como todos sabemos, los profetas menores son 12, están ahí. Prácticamente es la parte que antecede, o los libros que anteceden al Nuevo Testamento. En el día de hoy nosotros vamos a ver el libro de Miqueas. Así que antes de entrar en el libro, veamos quizás algunos datos generales para de alguna manera tener una visión un poco más clara acerca de este libro de Miqueas. Miqueas es en sentido general uno de los profetas menos conocidos que nosotros podemos encontrar en las Escrituras. El título que lleva este libro es sin duda alguna el nombre del profeta, Miqueas. Y Miqueas significa ¿quién es como el Señor? Es una pregunta. ¿Quién es como el Señor? Eso es lo que significa el nombre de Miqueas. Evidentemente Miqueas es su autor, es el autor del libro, y eso de alguna manera lo podemos corroborar a la luz de lo que vemos en el versículo 1 del primer capítulo de Miqueas. Dice, palabra de Jehová vino a Miqueas de Moreset. Palabra de Jehová vino a Miqueas de Moreset. Moreset es el lugar en donde nació el profeta Miqueas, una ciudad que se encontraba ubicada en la falda de los montes de Judá y que era una zona eminentemente agrícola, por lo cual muchos concluyen en el sentido de que Miqueas en sus inicios era un campesino agricultor. No obstante, posteriormente, Miqueas fue desarrollándose y superándose como individuo hasta llegar a ser un prominente predicador de la fe personal y de la ética social. Miqueas era un hombre con un elevado sentido de la patria y de la ética. Por eso nosotros podemos ver a lo largo del libro cómo Miqueas trata en múltiples ocasiones de disuadir a sus compatriotas para que se apartaran de la inmoralidad en la cual ellos se encontraban viviendo. No obstante ser un hombre de origen humilde, Miqueas se convirtió en un hombre muy respetado, al punto de que a lo largo de todo el libro nosotros podemos ver cómo Miqueas acusa y enfrenta a los grandes líderes religiosos y las autoridades políticas de su nación. Y si nosotros agregamos o consideramos que en ese contexto el origen de un hombre era algo muy relevante, eso agiganta aún más la figura de Miqueas. Todos sabemos que nosotros vivimos en un mundo en donde a veces las personas están más enfocadas en el mensaje que en el mensajero que en el mensaje. Y para que el mensaje pueda ser recibido, en muchas ocasiones todo va a depender de quién es el mensajero. Porque de alguna manera vivimos en un mundo que discrimina a las personas partiendo de muchas cosas, y una de esas cosas es su origen. Probablemente si una persona se nos acerca y nos aborda acerca de un tema y es una persona que proviene de una familia importante socialmente hablando o económicamente hablando, o de una familia de connotados intelectuales, bueno, pues probablemente el mundo le va a hacer mayor atención, le va a prestar mayor atención a esta persona. Pues lo propio ocurría con Miqueas. Miqueas no provenía de ninguna familia prominente, de ningunos intelectuales prominentes o connotados. Miqueas era un simple campesino agricultor. Sin embargo, Miqueas era un hombre muy respetado y fue un hombre escogido por Dios para llevar esta profecía a Judá. Y en el capítulo 3, versículo 8,
Miqueas, entregando este mensaje de juicio a los príncipes y al pueblo de Jerusalén, dice: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Así que no importa el origen de Miqueas, no importa que Miqueas no fuera un prominente en aquel tiempo, Miqueas había sido escogido por Dios para llevar este mensaje de juicio. En la cronología histórica, Miqueas es el último de los profetas menores que hemos estado viendo hasta este momento. Y tal como lo indica el versículo 1 del libro de Miqueas, su profecía ocurre en los reinados o durante los reinados de los reyes Jotán, Acaz y Ezequías. Eso quiere decir que la profecía de Miqueas va aproximadamente del año 740 al año 687 a.C., un periodo de 57 años. Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, fueron los reyes que reinaron durante el ministerio de Miqueas. Sin embargo, aun cuando todos estos eran reyes de Judá, la profecía de Miqueas concernía a ambos reinos, al reino del sur y al reino del norte. Y quizás como una nota aclaratoria, todos sabemos la división que ocurre en donde se divide prácticamente el pueblo de Israel en dos reinos. Se dividen las tribus que se van al reino del norte y el reino del sur, que es el reino de Judá. La condena que hace Miqueas a las injusticias sociales y la corrupción religiosa que imperaba en ese momento renueva el tema que ya había abordado Amós y sus contemporáneos. Oseas, otro profeta menor en el reino del norte, y Isaías, como todos conocemos, el profeta Isaías en el reino del sur, porque como una nota también aclaratoria, el ministerio del profeta Miqueas discurre en el mismo tiempo o en un tiempo coincidió con el tiempo del profeta Isaías. Un poco de contexto histórico para que también entendamos un poco cómo se dan todos estos eventos. Debido a que el reino del norte estaba a punto de caer a manos de Asiria, en ese momento el reino del norte estaba siendo prácticamente invadido por el ejército de Asiria durante este ministerio de Miqueas. Miqueas, tratando de fechar o tratando de ponerle una fecha a estos acontecimientos, él hace mención de estos reyes de Judá. Sin embargo, aun cuando Miqueas vivía en el reino del sur y su atención primordial se dirigía a lo que estaba ocurriendo allí, vemos cómo en el libro Miqueas también, aun cuando de manera ocasional, dirige también sus palabras al reino del norte. Si nosotros, por ejemplo, vemos el capítulo 1, los versículos 5 y 7, hablando del reino del norte, dice: todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos, y todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los untó y a dones de rameras volverán. La prosperidad económica y la ausencia de conflictos que había con otras naciones en ese momento empezaron de alguna manera a tambalear. El reino del sur, había una prosperidad económica y sobre todo en los días del rey Jeroboam II había una cierta tranquilidad, una ausencia de conflicto con otras naciones, pero aquí, en el momento en el que discurre esta profecía, eso empieza a tambalearse. Nosotros observamos que al inicio del libro, Asiria, como ya mencionamos, está a punto
de invadir a Israel, el reino del norte. Y ya al final esta invasión se concreta. Ya al final esta invasión se completa con la conquista, dispersión y aniquilación absoluta del reino del norte. El reino del sur permanece en un estado de amenaza durante mucho tiempo por parte de los asirios también. De hecho, después de que Asiria había derrotado al reino del norte, Israel, el buen rey Ezequías, que era quien gobernaba en ese momento el reino del sur, retiró de alguna manera su lealtad a Asiria, haciendo que Sennacherib, que era el general que comandaba los ejércitos de Asiria, sitiara o rodeara a Jerusalén en el año 701 antes de Cristo. Y ahí es cuando vemos la historia que Dios envió un ángel para librar a Judá y que después entonces Ezequías es usado por Dios para guiar a Judá de regreso a la verdadera adoración. Esta invasión y dispersión de las tribus del norte entonces planteaba una especie de dilema o enigma, en el sentido de que muchos entonces decían, pero bueno, nosotros no somos el pueblo de Dios. ¿Por qué Dios nos ha abandonado? Nos ha abandonado Dios. No está cumpliendo Dios con su pacto. Y Miqueas está diciendo en este libro que no es culpa de Dios. Dios no los ha abandonado. El mensaje de Miqueas es que este juicio no habría sucedido si Israel hubiera cumplido su parte del pacto con Dios. Sin embargo, Miqueas dice que hay esperanza si el pueblo se arrepiente. Pero como nosotros veremos, como nosotros vemos a lo largo del libro, eso no ocurre. Así que el mensaje de Miqueas se proyecta hacia el futuro. Él predice un día en que un remanente de Israel será salvo a través de un futuro rey en el linaje de David. Miqueas, ya entrando un poquito más de lleno en el libro, Miqueas es un libro de 7 capítulos que narra todos estos acontecimientos que hemos visto, toda esta invasión del ejército asirio al reino del norte, la amenaza de este ejército también por invadir el reino del sur, Judá, y esta historia que narra en estos 7 capítulos el profeta Miqueas es una historia de pecado, de juicio y de redención. Una historia en la que el enfoque principal de Miqueas era el siguiente. Y ustedes tienen aquí este folleto, en donde este folleto está dividido en 2 libros, en Jonás y Miqueas. En el día de hoy estamos solamente tratando Miqueas. El enfoque era el tema que ustedes ven aquí. Dios juzgará a todas las personas. Sin embargo, salvará un remanente a través de un futuro rey. Aunque Israel está perdido, la esperanza no está perdida. Miqueas en esta declaración de alguna manera nos está diciendo que Jehová, Yahweh, que Dios está comprometido con salvar a su pueblo, pero que nos dice que no todos los individuos de Israel serán salvos, sino solo un remanente. Ahora bien, al pasar por los profetas menores, nosotros vemos cómo van surgiendo diversos temas. Por ejemplo, en el libro de Oseas vemos cómo surge el tema del divorcio. En el libro de Joel vemos cómo surge el tema del día del Señor. Y aquí también vemos en el libro de Miqueas cómo surge la idea de un remanente. Aun cuando Amós ya había avanzado parte de esta idea, es Miqueas quien realmente presenta la idea de un remanente como un tema principal. Y ese tema se continuará desarrollando a lo largo de todos el resto de los profetas menores, que veremos probablemente en domingos subsiguientes. Básicamente el remanente del cual está hablando Miqueas aquí son aquellos
que aún serán salvados incluso después de la caída de los reinos del norte y del sur. Y ese remanente se define como aquellos que se arrepienten. Es realmente una verdad absoluta en ese sentido. Entonces es importante ver que aquí mismo en Miqueas estamos viendo que se está estableciendo otra base significativa para el Nuevo Testamento. Como luego diría el apóstol Pablo, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y como se prefigurará, o como se prefigura en el libro de Jonás, el remanente eventualmente se esparcirá por todo el mundo y no necesariamente todo aquel que descienda étnicamente de Israel formará parte de él. Los profetas nos han estado de alguna manera preparando para entender mejor esta idea del remanente y Miqueas es quien inicia esta preparación. Entonces, Miqueas aborda básicamente tres temas, que son los tres temas que quisiera que viéramos rápidamente en el día de hoy. El primer tema, Dios quiere que los agravios sean reprendidos. Miqueas quiere que sepamos que Dios quiere que los errores sean reprendidos. Israel, reino del norte, y Judá, reino del sur, están marcados por el pecado. Miqueas condena una serie de pecados sociales y económicos como la codicia, el robo, el fraude, las balanzas falsas, el soborno, el engaño, la violencia y el derramamiento de sangre. También condena los pecados religiosos que incluyen la brujería y la idolatría. Era un pueblo que se encontraba sumergido en la idolatría. Detrás de esa prosperidad económica y de esa paz que estuvimos hablando hace un momento y de la cual disfrutaba el reino del sur, se escondía una corrupción desenfrenada y un sincretismo religioso. Un sincretismo que habría de aumentar porque cuando cae Samaria en el reino del norte, muchos refugiados huyendo de las persecuciones y del ejército asirio llegan a Judá trayendo también su sincretismo religioso con ellos. Así que, por ejemplo, la integración que se veía del culto al dios Baal, que era un dios pagano de la fertilidad, esta integración de ese culto al sistema de sacrificios del Antiguo Testamento había llegado al punto de ser una epidemia prácticamente, sobre todo en el reinado de Acaz. Todo esto en gran parte porque Jotán, que es el primer rey que menciona Miqueas en el versículo 1, menciona a Jotán, Acaz y Ezequías. Jotán no había decidido no eliminar los centros de idolatría como debió haberlo hecho a su llegada al trono. Y la cultura de idolatría se fue expandiendo hasta llegar a ser una epidemia en los tiempos del rey de Acaz. Había una falta de voluntad de escuchar al Señor y un deseo ferviente de escuchar a los falsos profetas. Dice el capítulo 2, verso 11, si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere, diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. De eso le hablaría, de este tipo de inclinación a escuchar a los falsos profetas, le hablaría más de 700 años después el apóstol Pablo a Timoteo. Cuando en 2 de Timoteo 4, 3, en 2 de Timoteo capítulo 4, versos 3 y 4 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a sus fábulas.
El apóstol Pablo dice vendrá tiempo, pero no es que vendrá tiempo, ya esto ocurría en el tiempo de Miqueas. Y es que desde la caída del hombre por causa del pecado, hay una inclinación natural en el hombre a escuchar lo que sus oídos quieren escuchar conforme a sus propios deseos y no conforme a lo que establece la palabra de Dios. Por eso en el día de hoy nosotros vemos muchas iglesias que se llenan de personas deseosas de escuchar a los falsos maestros detrás de sus falsas profecías. Detrás de las mismas profecías que querían escuchar los habitantes de Israel y de Judá en el tiempo de Miqueas. En el fondo, dice Miqueas, este pecado es una cuestión del corazón. Por eso, en el capítulo 3, verso 2, dice, vosotros aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. Vosotros aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. Ustedes quieren escuchar lo malo y aborrecer lo bueno. Israel violó su pacto con Dios y esa era la razón del juicio de Dios. Dios no lo había abandonado. Ellos habían violado su pacto con Dios. Y lo habían violado por la apostasía deliberada y por la forma en que el pueblo vivió esa apostasía. Lo había vivido socialmente, económicamente, políticamente. Trataron a la palabra de Dios como cualquier cosa, despreocupadamente. Volvemos y leemos capítulo 2, versículo 11. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. Escogían profetas basados en sus pronósticos optimistas, como también ocurre hoy. Vuelvo y repito, iglesias llenas de personas deseosas de escuchar cosas buenas, buenos augurios y buenos presagios. Ese trabajo que tú quieres, tú lo vas a tener. Esa casa que tú andas buscando, tú la vas a tener. Vas a prosperar. Vas a ser un hombre importante. En estos tiempos las iglesias se llenan para escuchar estas cosas. En el tiempo de Miqueas ocurría lo mismo también. O sea que es una cuestión que va trascendiendo en el tiempo. ¿Por qué? Porque desde el origen de la caída del hombre por causa del pecado, la inclinación del hombre es a lo malo y no a lo bueno. A lo que satisface sus deseos, lo que es conforme a su voluntad, no lo que es conforme a la palabra de Dios. Sin embargo, Miqueas se les está profetizando que por eso Dios les iba a juzgar públicamente y de manera severa. Dice Miqueas, capítulo 1, porque, verso 3, porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? Como leíamos, no es Samaria. ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Haré pues de Samaria montones de ruina y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Cuando Dios aparece aquí, no lo hace a la ligera. La tierra será aplastada debajo de él. Su juicio será poderoso, personal. Esta ira de Dios no es una desafortunada consecuencia de su justicia por la que Él esté avergonzado. No, esa no es la consecuencia de la ira de Dios. La ira de Dios no es consecuencia de eso. Él se deleita en mostrar lo que está bien y lo que está mal. Y se deleita en mostrar que Él tiene la razón, que Él siempre ha tenido la razón.
Entonces, si nosotros somos de aquellos que dudamos acerca de la ira de Dios y de la idea de la condenación eterna, de la idea del infierno, con el testimonio de estos pasajes o de pasajes como este, nosotros podemos ver que la ira de Dios es real. Y el pueblo de Judá en ese tiempo y el pueblo de Israel, ambos reinos, no querían que le hablaran de estas cosas. Porque probablemente en su mente ellos no concebían que Dios podía airarse con ellos de esta manera. Pero la ira de Dios es real. Dios tiene una gran capacidad para airarse porque Dios está comprometido a responder a nuestro pecado con malestar, con ira. ¿Cuánto odia Dios al pecado? Dice un autor, ¿cuánto odia Dios al pecado? La respuesta es Cristo. La muerte de Jesús muestra cuán lejos Dios está dispuesto a llegar para lidiar con el pecado. Solo tenemos que considerar el valor que tiene Cristo, el valor del precio que se tuvo que pagar para que el pecado del hombre fuera perdonado. Cuando consideramos eso, entonces entendemos qué tanto Dios aborrece el pecado. Así que a diferencia de los hombres en el tiempo de Miqueas, nosotros deberíamos tomarnos muy en serio las advertencias que vemos en la palabra de Dios. Porque el juicio de Dios es real. Y este juicio contra Israel, este juicio que padeció Israel, fue real. Y también será real nuestro juicio. Nadie debe ser complaciente. Nadie debe ser complaciente con lo que Dios ha establecido en su palabra. Y una dura advertencia en la Biblia, una dura advertencia de la Biblia es uno de los medios de gracia de Dios para preservarnos en nuestra fe. La advertencia que vemos en la palabra de Dios del juicio de Dios es un medio de gracia de Dios. Porque así como le advirtió al pueblo de Israel, así nos advierte a nosotros también. Entonces, lejos de ver eso como algo malo, veamos eso como un medio de gracia que Dios usa para preservarnos a nosotros en nuestra fe y para evitarnos su juicio y su ira. Así que leamos Miqueas asumiéndolo como una advertencia de no jugar con el pecado. Porque si lo hacemos, el pecado nos va a esclavizar y la ira de Dios será manifiesta por medio de su juicio. Así que el primer tema que vimos es Dios quiere que los agravios sean reprendidos. El segundo tema es Dios quiere que su pueblo sea restaurado. Dios quiere que el pecado sea reprendido y castigado, pero también quiere que su pueblo sea restaurado. No quiere llevar solo juicio. Él quiere llevar juicio, pero también quiere llevar restauración. Y ese es el segundo gran tema que Miqueas de alguna manera aborda. Miqueas concluye cada pasaje de juicio con un pasaje de esperanza y de salvación y de misericordia. Por ejemplo, el capítulo 4, los versos del 6 al 8 dice: y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. El juicio termina con un juicio perfecto del pecado,
Pero en ese juicio Dios misericordiosamente escoge guardar un remanente, escoge redimir un remanente, una pequeña porción de personas apartadas para ser suyas. A estas personas Dios promete justicia, pero también misericordia. A estas personas Dios promete justicia, pero también salvación. Promete restaurarlos a su tierra. Dios cumplió esta profecía en parte al traer a Judá de regreso de su exilio en Babilonia. Pero Dios promete una salvación aún más profunda que el librarles de la dominación de una nación extranjera. Miqueas apunta hacia una salvación final y duradera en el pasaje central del libro, que se encuentra en Miqueas capítulo 5, los versos que van del 1 al 5. Dice: Dios promete un Señor en Israel que vendrá de Belén, y Él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del hombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz. Y este será nuestra paz. ¿Y quién es este rey del cual está hablando Miqueas aquí? Bueno, nada más y nada menos que del mismísimo Yahweh, del mismísimo Jehová, del mismísimo Dios, que se hizo hombre. Ese mismo Dios que iba a hacer juicio sobre ellos, ese mismo Dios luego se iba a hacer hombre para venir a ser el rey perfecto que no podían ser ni Jotán, ni Acaz, ni Ezequías, ni el rey David. Ese iba a ser el rey que iba a venir a reinar y a gobernar su remanente, Jesucristo. Ese rey salido de Belén vendría a restaurar a su remanente para salvarlo, y ya no habría más juicio. Y ese remanente somos tú y yo. El tercer tema: Dios quiere que su carácter sea conocido. Hemos visto tres temas. El primero es: Dios quiere que los agravios sean reprendidos. Dios quiere que su pueblo sea restaurado. Y el otro: Dios quiere que su carácter sea conocido. Finalmente, el tercer tema que desarrolla Miqueas: Dios quiere ser conocido. Él juzga el pecado y muestra misericordia para mostrar su carácter y ser glorificado y reconocido por todos. Y vemos que esto ocurre de tres maneras. Primero, Dios quiere que su carácter sea conocido a través del reconocimiento de su supremacía. Él quiere que su carácter sea reconocido a través del reconocimiento de su supremacía, de que Él es supremo, por encima de todos, por encima de Israel, por encima de los asirios, por encima de los babilónicos, de los romanos, de los gentiles en sentido general. Miqueas dice, capítulo 4, 1 al 3, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se enseñarán más para la guerra. Tanto judíos como gentiles vienen al monte de Dios y buscan andar en sus caminos. Y así el plan redentor de Dios termina con personas de todas las naciones, reconociendo y regocijándose en la supremacía de Dios. La segunda forma en cómo Dios
como Dios quiere que su carácter sea conocido, Dios quiere que su carácter sea conocido a través del recuerdo de su justicia. En el capítulo 6 de Miqueas vemos cómo Miqueas relata una serie de actos de bendición y de salvación hacia el pueblo de Israel que habían ocurrido, comenzando con la liberación de Egipto y la esclavitud, la provisión del liderazgo de Moisés y de Aarón, y el triunfo del pueblo de Israel sobre los enemigos y la entrada del pueblo a la tierra prometida. Miqueas 6:3 al 5 dice: pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir a la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés y a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaán, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. Por esa razón hablamos de la historia redentora. Hay una larga historia de Dios redimiendo a su pueblo, y podemos glorificar a Dios y mostrar su carácter de justicia contando esa historia. Esta es una de las formas en las que Dios también quiere dar a conocer su carácter. Y la tercera, Dios quiere que su carácter sea conocido a través de la demostración de su misericordia. Nosotros vimos en la sección anterior cómo Dios quiere que su pueblo sea restaurado. Dios no quiere solamente traer juicio. Dios no quiere solamente juzgar. Dios quiere también restaurar. La restauración de Dios va tan lejos que incluso Él promete perdonar el pecado. Miqueas dice: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Miqueas 7 del 18 al 20. Así que si nosotros lo pensamos bien, estos tres temas principales subyacen, el evangelio subyace, estos tres temas principales subyacen en el evangelio cristiano. Entonces, estos tres temas que hemos visto son de alguna manera el fundamento del evangelio. ¿Cuáles fueron estos tres temas que vimos? Dios quiere que los agravios sean reprendidos. Dios no puede permitir que nuestra conducta pecaminosa no encuentre su reprensión. Dios quiere que los agravios sean reprendidos, pero Dios quiere que nosotros seamos restaurados. Dios quiere que el pecado sea reprendido y castigado, pero también quiere que su pueblo sea restaurado. Y Dios quiere que su carácter sea conocido. Que su carácter sea conocido a través del reconocimiento de su supremacía, que su carácter sea conocido a través del recuerdo de su justicia, y que su carácter sea conocido a través de la demostración de su misericordia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos apropiarnos de estas promesas? ¿Cómo nos convertimos en parte de este remanente? Arrepintiéndonos de nuestros pecados y confesándolos, viniendo a Cristo y creyendo en Cristo como nuestro único Salvador y Señor. Como dice Miqueas, también hacer justicia, amar, tener misericordia y humillarse ante tu Dios. Pero por supuesto, el peligro para el pueblo de Dios es que siempre, el peligro para este pueblo era que siempre interponía su condición de ser el pueblo elegido de Dios. Miqueas empieza a trabajar la idea de que hay un remanente y de que la salvación no es una cuestión heredada por mi condición étnica, sino por mi creencia, mi fe en Cristo Jesús, el Rey que habría de venir, que había anunciaba a Miqueas para sustituir a Jotán, a Acaz, para sustituir al rey Ezequías, para sustituir a David y para sustituir a cualquier rey imperfecto de esta tierra. Así que en resumen, eso es básicamente lo que nosotros podemos ver
en el libro de Miqueas. Capítulo 5 de Miqueas, verso 2, dice: pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Y hay una similitud entre Miqueas y Jesús. ¿Por qué el énfasis de que Jesús venía de Belén, una tierra pequeña? Y lo propio ocurría con Miqueas. Miqueas era un campesino, agricultor, sin abolengo social, que no provenía de ningún lugar prominente, ni de una familia de connotados. ¿Cristo provendría de quién? De una virgen y un carpintero, en una ciudad discriminada. ¿Cuántas veces en Juan, por ejemplo, que se dice, y de Nazaret puede salir algo bueno? Pero de ahí vendría Cristo. Y es interesante la declaración que hace la afirmación en la última parte que dice, y sus orígenes, o sea, de donde proviene, son de tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Ahí él está diciendo que era el Dios mismo, que era el mismo Yahweh, que era el mismo Jehová. Él tendría que hacerse cargo de ese reinado porque el hombre no iba a poder hacerlo. Y él iba a venir a gobernar a su remanente.